Hoy les voy a mostrar cómo se desarrolla la debilidad muscular y cómo se puede hacer intencionalmente para que el músculo deje de funcionar. Voy a mostrarlo usando como ejemplo este plexo cervical y algunos músculos del brazo. Como ya he dicho muchas veces, cuando hay compresión del nervio, es decir, cuando el nervio es presionado por alguna estructura, se produce debilidad en ciertos músculos y posteriormente dolor. Y hoy vamos a simular justamente eso. Vamos a hacer que el nervio, comprimamos un nervio específico y vamos a lograr que algunos músculos dejen de funcionar y dejen de trabajar. Y verán qué tan rápido sucede esto. Es decir, basta con que el nervio esté comprimido por muy poco tiempo y verán que eso es suficiente para que un músculo específico deje de funcionar. Esto sucede porque se interrumpe la transmisión neuromuscular, es decir, el músculo sigue estando bien y no le pasa nada. Pero debido a la compresión del nervio, el impulso del cerebro, a través de la médula espinal, simplemente no llega al músculo y éste no es capaz de contraerse. Por eso, al realizar ejercicios en el gimnasio o ejercicios terapéuticos, es muy importante primero eliminar todos los problemas de compresión del nervio y detectarlos. Porque si haces ejercicios y tu músculo no puede activarse debido a esto, si el nervio que inerva el músculo por el que pasa el impulso para que el músculo se contraiga está comprimido en algún lugar, con tu entrenamiento no lograrás nada más que una lesión aún mayor. Si entrenas en el gimnasio y notas que algún músculo se está quedando atrás, eso ya es motivo para pensar si no tienes una alteración de este tipo. Voy a mostrarte algunos casos en los que un músculo puede debilitarse. El primero, del que ya hablé, es la compresión del nervio y el segundo es la inestabilidad de los puntos de inserción, cuando los lugares donde el músculo se inserta cambian de posición. La clavícula, la costilla y el omóplato deben estar en una posición determinada, pero a veces se desplazan. En ese caso, el músculo pierde la capacidad de contraerse normalmente. Y la siguiente, una tercera opción en la que los músculos dejan de funcionar, es la propia postura del cuerpo. Es decir, en ciertas posiciones del cuerpo, los músculos simplemente no pueden activarse. Por ejemplo, vamos a mostrarlo usando diferentes volúmenes de los extensores de la espalda y diferentes volúmenes de los músculos glúteos. Pero lo mismo puede pasar con cualquier otro músculo. Pero, por ejemplo, el arco del pie. Por un lado, el arco del pie de una persona puede ser más plano que del otro lado. Y entonces empieza a inclinarse hacia un lado, hacia el lado donde el arco del pie está más plano. Y entonces le aparece esa asimetría. Y del lado donde el arco del pie está aplanado, va a desarrollar debilidad en muchos músculos. Y es inútil hacer algo con ellos, es inútil entrenarlos, es inútil tratarlos hasta que no se elimine este problema. Estas son las tres razones: el nervio, los puntos de inserción y la propia postura del cuerpo. Bueno, Hoy les mostraremos cómo todo esto afecta el tono muscular. Ahora, usando como ejemplo el músculo deltoides, les mostraré cómo se puede desactivarlo, hacer que deje de funcionar. Probamos el músculo deltoides. Funciona, es decir,
soporta bastante bien la fuerza. La primera manera de hacer que deje de funcionar es interrumpir la conducción a través del nervio. Ahora, en el lugar donde sale el nervio, comprimimos este grupo de nervios que va a inervar el músculo deltoides. Deja de funcionar. Prácticamente no hay fuerza. Provoco una interrupción de la conducción del impulso por el nervio, simplemente comprimiendo en el lugar donde sale el nervio. Lo mismo pasará no solo en el músculo deltoides. Así este brazo no se ve. Lo mismo no se puede porque no se ve en la toma. Mira, lo mismo puede hacerse con el tríceps hacia abajo, con el bíceps, el flexor de los dedos, sostén, no tanto. Bíceps hacia arriba. También provoco compresión del nervio. Arriba, arriba. No hay ningún esfuerzo. Ya en el bíceps, abajo, 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 abajo. Lo mismo. En el tríceps, hacia abajo, deja de funcionar por completo. Se necesita un tiempo para que después se restablezca la conducción por el nervio. Durante un tiempo todavía no va a funcionar al bajar, como medio minuto más o menos. Los músculos no se activan, se necesita un tiempo para que vuelva a funcionar. O sea, este es el primero. La primera causa de la debilidad muscular es la compresión del nervio, la compresión nerviosa. Ahora la provocamos específicamente en el lugar donde sale el nervio. Esto se puede hacer con cualquier nervio, pero durante alguna enfermedad esto ocurre automáticamente. El nervio se comprime entre algunos músculos, pero al mismo tiempo, es decir, el nervio se comprime. Los músculos dejan de funcionar, pero aún no habrá dolor, es decir, el dolor no se siente de inmediato. Primero aparece la debilidad muscular, pero el dolor no aparece de inmediato. El dolor aparecerá después de un tiempo en las articulaciones que provocan el movimiento, en las articulaciones donde los músculos están desactivados, participan en el movimiento y dolerán los músculos que trabajan en su lugar. Porque cuando el deltoides no funciona, el trapecio trabajará en su lugar. También, a menudo, aquí de nuevo el músculo deltoides empezó a trabajar. Otra causa común por la que los músculos no funcionan es la inestabilidad en los puntos de inserción. Aquí está el músculo deltoides, que tiene varios puntos de inserción: la clavícula, la escápula, la articulación acromioclavicular. Esta es la parte media del deltoides. ¿Cómo hacer que deje de funcionar? Tomo esta articulación acromioclavicular y simplemente la separo de esta manera. Hago inestable este lugar donde se unen la clavícula y la escápula. Estiro el ligamento a propósito y el músculo deltoides deja de funcionar. Mira, con dos dedos no hay ningún esfuerzo. ¿Hay dolor o no hay dolor? El dolor puede aparecer en la articulación. Para volver a hacerlo, hay que unir esta articulación y contraer varias veces el deltoides posterior hacia atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, varias veces hacia arriba, para que vuelva a funcionar. Esto, por ejemplo, es cómo desactivar el deltoides posterior. Lo mismo se puede hacer con cualquier otro músculo, hacer inestable el lugar donde se fija, porque el músculo tiene una longitud determinada y los lugares donde se fija siempre deben mantener una distancia determinada. Si se hacen más cortos o más largos, el músculo no puede contraerse. Además de la compresión del nervio, la inestabilidad en los puntos de fijación puede ser la causa de la debilidad de algún músculo. Otra causa frecuente es la postura incorrecta del cuerpo, cuando la persona está sentada o de pie. En general, así es como sucede. Por ejemplo, esto es importante también para los deportistas, es decir, un deportista que hace press de banca. En este ejercicio participa el pectoral mayor
que debe generar el máximo esfuerzo. Hacemos la prueba del pectoral mayor. Empuja hacia adentro. No dobles los brazos. Empuja hacia adentro. Empuja otra vez. Ahí está trabajando el pectoral mayor. Hay casos en los que una persona tiene escoliosis, por ejemplo, o tiene los músculos paravertebrales o los dorsales desarrollados de manera desigual, a la derecha y a la izquierda de la columna vertebral. Siéntate ahí de frente, es decir, son esos músculos que están aquí, a lo largo de la columna vertebral. A menudo sucede que un músculo es más grande que el otro, y cuando la persona está acostada de espaldas, ya está sobre una superficie desigual, se inclina un poco hacia un lado de esta manera. Ahora vamos a simular como si el volumen del músculo del lado derecho fuera mayor que el del lado izquierdo. Acuéstate de nuevo de espaldas. Para esto, en lugar del músculo, vamos a poner un sustituto del músculo, o sea, algo muy pequeño como medio centímetro. Presiona hacia adentro otra vez y al mismo tiempo. Mira, puedo hacerlo con 2 dedos. Presiona, presiona, más fuerte, más fuerte, más fuerte. De inmediato aparece debilidad muscular en ambos lados, porque simplemente está colocado de manera torcida así. Por eso, en los deportistas que tienen un desarrollo desigual, mira, lo quitamos y los músculos vuelven a funcionar. En los deportistas que tienen los músculos desarrollados de manera desigual, esto no les permite obtener el máximo resultado. Por ejemplo, en el press de banca, ¿sí? Ahora siéntate. Y si él entrena en el gimnasio y... Bien, a ver, ¿puedes girarte así? Por ejemplo, si él entrena en el gimnasio y sus músculos glúteos tienen diferente volumen, justo así, sus músculos glúteos tienen diferente volumen. La izquierda es más pequeña. Ahora un poco así, aquí. Entonces, debido a que su músculo glúteo izquierdo es más pequeño, él se inclina todo el tiempo hacia este lado. Realmente es más pequeño, así de pequeño. Aquí está el glúteo derecho, aquí el glúteo izquierdo. Y cada vez que se siente, los músculos de este lado del tórax y de la articulación del hombro no le van a funcionar correctamente. Debido a que se apoya de forma desigual sobre los glúteos, se va a alterar el funcionamiento de la articulación y los músculos del hombro. Habrá una limitación del movimiento de la caja torácica de este lado. Inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Miren el movimiento de la caja torácica. De este lado, a la derecha, inhala otra vez, hay movimiento. De este lado no hay movimiento. El rango de movimiento del cuello, miren, inclina hacia un lado, aquí queda casi el ancho de una palma, ¿sí? Hacia este lado inclina, el rango de movimiento es mucho mayor hacia este lado que hacia este otro. Eso es una limitación del movimiento. Lo mismo pasa con la rotación. Hacia este lado hay una limitación del movimiento. Hacia este otro lado gira mejor. Podemos probar los músculos. Aquí el deltoides de este lado, el deltoides de este otro lado. También funciona peor en este lado. Y no solo los deltoides, podemos probar cualquier músculo. El deltoides anterior tampoco va a funcionar. El pectoral mayor tampoco va a funcionar. Nada va a funcionar. Incluso el extensor del cuello, sí, todo se apaga. Y todo le va a doler, pero solo le va a doler estando sentado y lo único que le va a ayudar es esto, aumentar el glúteo o disminuir el otro del lado derecho, o siempre tener algo en el bolsillo derecho, ponerse algo en el bolsillo izquierdo para compensar la falta de volumen en el glúteo, como medio centímetro. Si ponemos algo debajo de ese glúteo, de inmediato sus hombros quedan al mismo nivel. Inhala. La caja torácica empieza a expandirse de manera simétrica. Hacia arriba, los músculos empiezan a trabajar, cualquier músculo de ese lado.
hacia atrás y el rango de movimiento ya se vuelve simétrico. Hacia este lado y hacia este lado, el giro también, así. Pero en cuanto quitamos esta cosa, otra vez se apoya de forma desigual sobre los glúteos. Otra vez se inclina hacia este lado y todo lo mismo vuelve a aparecer. Y si hace ejercicios en esta posición, es decir, por ejemplo, fue a tratamiento y le hicieron algún conjunto de ejercicios, le recomendaron, por ejemplo, juntar los omóplatos, y cada vez que lo haga sentado, se va a causar una lesión aún mayor. Hasta que este músculo glúteo no le crezca, así todo seguirá siendo terrible.